tema muy recurrente en les lleyendes asturianes y el de las personas que se dedicaban a buscar allalgues que en el occidente del país o conócense col nome de chalgueiros. Si casi a día de hoy todavía queda xente que dedicó gran parte de la su vida a la búsqueda de tesoros, un labor apasionante al que está dedicado el documental titulado L'último chalgueiro, que produce Gonzali Producciones bajo la dirección del especialista Alberto Álvarez Peña y Jan Gonzali. Bueno, aquí había un pozo aquí en Ruiz y Calderas que tirábamos piedras, aquí en la mortera, y piedras sonaban gling, gling, glang, gling, glang. La que agarraba buen baixar, sonaba hasta en casa su madre, que se sonaba un guapo X minutos, X tiempo, segundos. Y decían que había oro, pero nunca nos detener que va, que un día baixar. Ahí nosotros. Si no baixaron los antepasados. Y ahí mismo ande ahí ese pozo, dice una leyenda, oye, eso lo de mi papá, que lo hubiera oído él al padre de él. Hubieran venido una vez unos foresteros aquí en busca de, traían unos papeles y vinieron en busca de una gaceta y subieron ahí, traíanlo ahí, subieron y que había que cavar para tal sitio, para el otro, y que había unos cuetos y tal, y estos vinieron y cavaron y dieron la explicación aquí a unos paisanos y durmieron en casa de estos en Payán, de aquella. Y los paisanos, cuando es que ellos durmieron, madrugaron antes del amanecer con la experiencia que ellos se dieron y fueron y cavaron y toparon la olla y marcharon con ella. Cuando subieron ellos toparon el sitio. Los chalgueiros son los buscadores de tesoros. Chalgas, como llaman los tesoros en el occidente de Asturias. Entonces, hubo una auténtica fiebre del oro de buscar estos tesoros que supuestamente estaban dejados enterrados por los moros que hubieran afuxentado Pelayo. Pero en realidad la palabra moro no se refiere a un componente étnico, sino que el moro y era el non bautizado en el siglo XVII, o sea, el pagano, el xentil. Lo que pasa es que, bueno, con el tema de Pelayo y de los moros, pues faise un entregamundio y supónse que son tesoros que dejaron los moros escorridos, pero los sitios donde los dejaron pues pueden ir de túmulos neolíticos, castiechos medievales, pueden ser castros de la del Fierro o puede ser pues minería romana, ¿no? Entonces llegaron a haber unos llibirinos, manuscritos que llamaban yendas o gacetas o gacepias, donde venían los sitios donde estaban esos tesoros. Esos sitios existen, por ejemplo, bueno, pues decías el Castiecho de Alesga, en Teberga, la Fonte de los Huesos que queda por el Camino Real de la Mesa, donde supuestamente hubo un túmulo por ahí años, los dolmens de Montereo también anduvieron buscando tesoros y también aparecen ahí. Entonces eran los sitios manuscritos a mano donde se suponía que había que buscar. Hubo pues un montón de paisanos que anduvieron buscando este tipo de tesoros y ya está documentado pues desde el siglo XII que dabas este tipo de temas. Xovellanos mesmamente fala de la costumbre que tienen los asturianos de andar buscando tesoros. ¿Qué pasaba? Que a veces sonaba la flauta. Por ejemplo, en Solacuabón Angrao, en lo que el Valle de Cuaya, atopóse pues, en una cueva donde decían que estaba enterrada una mora con la otra la cabecera, apareció pues, buscando cagaritas de chivos para cuchar para los prados, para las tierras. Bueno, pues estrapallaron un terreño de barro y ahí tenían pues, monedas de los romanes, que son parte de islas que están en el arqueológico. Aparecieron también en Coyanca de Carreño, aparecieron torques de oro, en Nieres, en Bichabona, de Tineo. Entonces, claro, llegó un momento en que estos allalgues de verdad, la gente daba el pie para decir, coño, sí que estoy buscando en el sitio equivocado, porque fulanito dio con ello. Entonces, retroalimentaban, daba más fuerza todavía a lo que llenan las leyendas de las chalgas, de las allalgas que llamen en otros sitios. Pero lo que te queda de cuando aquello y esto, y la pipa. La pipa esa. Es así, es así. Esa tiene la forma de una embarcación. Por bajo y la suela, ¿no? Por bajo, por aquí. La suela. Esto es el branqui, y aquí la popa, y por aquí fumaban. ¿Qué es lo que te queda de cuando de todo aquello que...? Eso tendrá, no te digo nada, pero puede ser que eso tendrá 1000 años. Hubo paisanos, en especial, que dedicaron pues, gran parte de la su vida a buscarlos. Salían frayados de despachar el ganado y de traer las tierras y ala, iban para allá a escargachar a tal sitio o tal otro a buscar tesoros. Entonces, este vídeo que hicimos con Gonzali Producciones, con cámara de martas holandeses, lo que hicimos, bueno, pues lleva una hora en la que hay testimonios pues, de Oriente a Occidente de paisanos que o buscaron tesoros o cuentan sitios donde decían que había tesoros. Das así una visión bueno, pues amplia en todo lo que lleva la geografía asturiana y en especial pues grabóse también a Emilio Fernández Cuervo que
Bueno, pues titulamos El último chalgueiro porque a los meses de entrevistarlo a él, pues morrió. Entonces, bueno, que hicimos hacer un poquinín pues, de homenaxe a este paisano e a su familia, ¿no? por el trato que recibimos de él y por las cosas que nos contó, ¿no? Este principalmente, bueno, pues trabajó lo que era el Castro de Mapaña, en Grau, en Pravia, aunque él también tuvo en la Fonte de la Plata de Grau, tuvo en muchos sitios. Y bueno, allí llegó a tropar casi un bidón entero de estos grandonos de fierro y claro, ellos buscaban un toro de oro, allí no apareció, el huelo de él acabó vendiendo a los chatarreros, en fin, él ahora bueno, pues sabe un pocunín que yo lo que fecho, ¿no? Pero vamos, lleva un fenómeno que, ya digo, Dios en todas Asturias. Hay otros que no pudimos grabar porque morrieron, eran xente ya muy mayor, como pudieron ser Tisol de Fulgueraxú, de Cangas de Narcea, otro paisano de Velasco, de Illas, que también anduvo buscando tesoros, y después queda todavía un paisano activo, que bueno, vive en unas condiciones muy extremes en el Alto de los Vallos, la Braña de los Vallos de Cuideiro, que es Manolo, que sigue en los gallos de Xunceda buscando un tesoro, que hay un carnero de oro, y bueno, vive en una cabana sin luz, sin agua, y bueno, en unas condiciones realmente extremes, ¿no? Este sí podría ser, digamos, el último chalgueiro nativo, porque esta otra xente que entrevistemos, bueno, pues na súa mocedad foi cuando anduvo trabajando, buscando estos tesoros, ¿no? Aunque en realidad este Manolo todavía tiene 76 años, o sea que la cosa non é cuestión de risa. Acórdome que no mismo pato non, pero acórdome, e ainda acórdanse máis, que eu no sitio na Serra de Enterríos, onde primeiro dá o sol, ou dícelo así a leyenda, hai un tesoro escondido. Enterríos, que é para arriba de Sarzón? Enterríos é a serra del Gouño, chamanlle el Gouño entre Bousoño e Illano. Hai un sitio que lle chaman a Valía, un pico que lle chaman a Valía, que é por onde pasaba o camín vello de Illano para Enterríos.